Conforme a la agenda de la presente sesión, corresponde escuchar a los representantes de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, de la Junta Nacional del Café y de la Asociación Peruana de Productores de Cacao, quienes han sido invitados para exponer sobre la problemática del sector agroexportador y alternativas de solución. La Presidencia da la más cordial bienvenida a la señora Jessica Luna Cárdenas, gerenta general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, al señor Lorenzo Castillo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, y al señor Augusto Aponte Martínez, asesor de la Asociación Peruana de Productores de Cacao, así como los funcionarios que los acompañan. Señora Luna, le damos el uso de la palabra para su exposición. Muchas gracias, buenas tardes, señores congresistas. Como dijo el presidente de la comisión, mi nombre es Jessica Luna, soy gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú y agradezco la invitación esta tarde para hacer una presentación sobre la situación de la agroexportación peruana. Voy a empezar dando unas cifras sobre el estado de la agroexportación, tanto tradicional como no tradicional, enfocándome en los principales mercados de destino, para luego pasar a la agenda pendiente que consideramos debe enfocarse las distintas políticas públicas para poder impulsar la actividad agroexportadora del Perú. Si vemos el panorama general de las exportaciones, vemos que las exportaciones totales han crecido a una tasa promedio anual del 6.9% en los últimos 10 años. Siguiente, por favor. Tenemos un cuadro ahí del ranking de las exportaciones por sectores, donde vemos que, por ejemplo, el sector agrícola, comparando enero-julio, que son las cifras más actualizadas según SUNAT tradicional, ha crecido 10.4%, y el no tradicional ha crecido 1.1%, y vemos una diferencia ahí con otros sectores de la economía exportadora, que han tenido una caída importante en los primeros 6 meses del año. Siguiente, por favor. Si nos enfocamos en las agroexportaciones agrícolas tradicionales, vemos que en los últimos 10 años estas han crecido una tasa promedio anual del 7.7%. Eso es una cifra importante y es un sector que sin duda tenemos que enfocarnos y impulsar políticas públicas para su desarrollo. Siguiente. En este grupo de productos agrícolas tradicionales, los principales productos que destacan por su exportación, tenemos el café, que justamente aquí tenemos los expertos que van a hablar sobre el tema, el azúcar, entre otros. Siguiente. Si entramos a las no tradicionales, esas han tenido un desempeño de verdad sobresaliente. En los últimos 10 años, como vimos, las tradicionales habían crecido a una tasa promedio del 7.7%, mientras que vemos que las no tradicionales han crecido una tasa del 15.9%. O sea, cualquiera de las empresas en el Perú quisieran tener esas tasas de crecimiento del 15.9% de tasa de promedio anual, que ha sido derivada por distintos factores. Unos de ellos, como muestro en este cuadro, la apertura comercial que hemos tenido, el proceso de integración de la economía peruana al mundo. Vemos aquí hitos importantes como el TLC con Estados Unidos, que entra en vigencia en el 2009, el TLC con China, que entra en vigencia en el 2010, y el TLC con la Unión Europea, que entra en vigencia en el 2013. Los tres son los principales mercados de los productos agro no tradicional, y el entrar con condiciones favorables a dichos mercados sin duda ha sido un catalizador importante para este crecimiento tan importante de las exportaciones agrícolas no tradicionales. Siguiente. Un cuadro de los principales productos. Vemos que destacan paltas, uvas, espárragos, mangos, bananas, cacao, espárragos, entre otros. Productos que hoy encontramos en los principales mercados en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya no estamos orgullosos de que nuestros productos lleguen a la mesa de cualquier habitante prácticamente en el mundo entero. Y voy a entrar específicamente en algunos productos no tradicionales. Siguiente, por favor. Que me quiero enfocar porque tienen una naturaleza especial, y justo han sido estos productos de los que tanto se habla, el del milagro de los productos de agrícolas no tradicionales, que están generando empleo de manera importante y generando divisas para el país. Uno es el caso de la palta. La palta tiene como principal mercado los Países Bajos,
vienen creciendo a tasas importantes. Si vemos el cuadro, ya en enero-julio se ha superado el total de exportación que había tenido solo en el 2015. Entonces, solo la mitad del año ya superamos lo que hayamos exportado en todo el año pasado. Entonces, es impresionante lo que viene ocurriendo con la maravillosa palta de nuestro país, que seguimos exportando y sigue llegando a más mercados alrededor del mundo. Como dije, el principal mercado, los Países Bajos, seguido de Estados Unidos y de ahí España. Debo indicar que, por ejemplo, para el caso de Unión Europea, que es el principal destino de las paltas, desde que tenemos el TLC con dicho mercado, la exportación de paltas ha crecido 65%. Entonces vemos cómo esta apertura comercial, este mayor acceso a mercados, estos acuerdos que permiten tener un acceso especial, permiten que logremos potenciar la exportación de estos productos. Y después vemos Estados Unidos. Estados Unidos, desde el ingreso, desde que tenemos el TLC hasta el año pasado, las paltas han crecido en 348%. Realmente es impresionante cómo estamos potenciando la exportación de los productos peruanos. Siguiente. Otros ejemplos que quiero mostrar, el caso de uvas. En el caso de uvas ha habido una leve caída en lo que va del año, pero según hemos conversado con algunos productores, esto se iría recuperando en los siguientes meses. La cosecha va de octubre a marzo, entonces empezamos la próxima semana, digamos, empieza ya la cosecha y esto va a mejorar, digamos, la cifra que ahorita se ve un poco baja en lo que va del año. Nuevamente, los principales destinos, Estados Unidos, los Países Bajos y China para los productos de la uva. Siguiente, por favor. Espárragos frescos, ocurre lo mismo. Tenemos principal destino, los Estados Unidos, seguidos del Reino Unido. La cosecha es de enero a diciembre y vemos que constantemente los espárragos han crecido. Particularmente este año ha habido una caída en la exportación de espárragos y eso ha ocurrido por una maduración de las plantas, ¿no? La planta de espárragos tiene, no digamos, una vida útil, por decirlo de alguna manera, no sé si es el término adecuado, pero alcanza cierta maduración, cierta madurez que la productividad de la planta decae. Entonces algunos vuelven a sembrar espárragos y otros migran a otras plantas dependiendo de lo que sea más rentable para el agricultor. Al final el agricultor es un ser racional y lo que hace es sembrar lo que más dinero le va a llevar para sus bolsillos, para su familia. Entonces aquí ha habido un periodo de mucha producción y exportación de espárragos y ahora vemos cierta, vamos a decir, que ha caído un poco el dinamismo del sector y es porque están migrando otros productos como palta, que estamos viendo que está subiendo de manera importante. Siguiente. Los mangos, deliciosos en nuestro país, igualmente han crecido de manera importante. De 2014 a 2015 subieron 41%. Con el TLC de la Unión Europea, que es el principal destino de los mangos, en lo que va de la vigencia del TLC, ha crecido 47% las exportaciones y desde el TLC de Estados Unidos a la fecha, la exportación de mangos ha crecido 184%. En todos los casos vemos números realmente impresionantes, ¿no? A tasas importantes crecen y detrás de esto están millones de familias que se benefician con la producción y exportación de estos productos. Siguiente, por favor. Para concluir los ejemplos de los productos, las bananas también con una exportación importante, principales mercados Estados Unidos, Países Bajos, Alemania. Entonces vemos que siempre que Estados Unidos y Europa son los que concentran los principales destinos de nuestras exportaciones de productos agrícolas no tradicionales. Nuevamente, si veo, por ejemplo, Estados Unidos, desde el TLC hasta la fecha ha crecido 184% la exportación. Sin duda, grandes oportunidades para los agricultores peruanos. Siguiente, por favor. Luego, para enfocarnos un poco más en mercados, teniendo en cuenta el impacto que han tenido los acuerdos comerciales, me quiero enfocar en dos, en Estados Unidos y en China. Como saben, el TLC con Estados Unidos se termina de firmar en el 2006, pero entra en vigencia en el 2009. Las exportaciones han crecido en promedio anual de los productos agro en 16%.
los espárragos, uvas frescas y paltas son los que han crecido, según vemos en la lámina, unas tasas bastante importantes. Y debo indicar que estos 3 productos que estoy resaltando, los principales de la canasta de agroexportación no tradicional de Estados Unidos, ingresan con arancel cero desde el 2009. Es decir, si no hubiésemos tenido este TLC, estarían pagando aranceles. Por ejemplo, los espárragos ingresaban con un arancel pagando 21% de arancel. Gracias al TLC ingresan con arancel cero, entonces somos más competitivos en el mercado de los Estados Unidos. Lo mismo con las uvas, que pagaban un arancel específico de 1.80, y las paltas también con un arancel específico. Entonces, gracias a ese acceso mejorado, porque ya teníamos nosotros un acceso a los mercados de los Estados Unidos por el ATPDA, tenemos ese acceso libre, ya sin restricciones, porque antes habían contingentes, no se podía exportar todo lo que quisiéramos a los Estados Unidos. Desde el TLC tenemos este irrestricto acceso a los mercados que ha permitido potenciar la exportación de productos, como digo, de espárragos, uvas frescas, paltas, entre otros. Siguiente. Aquí no lo he cuantificado, pero también tenemos cifras importantes de ese producto que ahora cada vez más está creciendo en la canasta agroexportadora. Si vemos este slide, es realmente impresionante, es todo positivo, ¿no? Vemos la evolución de las exportaciones agropecuarias no tradicionales a Estados Unidos, que solo crecen año tras año, con un crecimiento promedio anual del 16.4%. Nuevamente, cifras de verdad impactantes para cualquier sector. Ya quisiéramos que todos los sectores de la economía crecieran a este ritmo, generaran empleo, generaran ingresos para el Estado, generaran ese dinamismo de la economía que tanto requerimos para reactivar el país. Siguiente. Si vemos China también tiene ese importante destino de 3 productos de uvas, algas, tara en polvo. Los 3 ingresan, las uvas ingresan a China con arancel cero desde enero de 2015, mientras que las algas y la tara en polvo se desgravan gradualmente. Entonces, año a año va bajando los aranceles y quedarán libres en el año 2019 para algas y 2021 para tara. Son 3 ejemplos. Siguiente, por favor. Y vemos que esto es impresionante, que el crecimiento promedio anual de las agroexportaciones al mercado chino ha sido del casi el 30%. Entonces, sin duda es algo que hay que rescatar, porque esto, más allá de quedarnos en el número, tenemos que ver qué está detrás. Toda esta generación, como indico nuevamente, de empleo, de negocios, de formalización de la economía, que es importante destacar. Siguiente. Un tema en que me quiero enfocar, que es muy relevante para el sector agrícola, tradicional, no tradicional, esto afecta a todos, es el tema de los costos logísticos. El Perú ha avanzado muchísimo en lo que es apertura de mercados, acceso a mercados, levantamiento de barreras sanitarias. Estamos avanzando bien, hay que ajustar algunas tuercas en algunos de estos temas, pero un tema en el que nos estamos quedando bastante rezagados y que está afectando nuestra competitividad son los costos logísticos. Y ese es el gran reto que enfrenta el sector exportador en general, en particular el sector agrícola, porque el peso de los costos logísticos, los costos de transporte es muy importante. Son productos perecederos. Si no llegan rápido al mercado de destino, se pierde el producto. No es como exportar chompas o exportar pantalones. Digamos, puede demorar un poco más. El producto agrícola, por su naturaleza, es perecedero, y los costos logísticos, porque tiene que ir en cadena de frío y demás, es importante atacar este tema para poder mejorar la competitividad. Por ejemplo, en el 2016 el Perú se ubicó en el puesto 69 en el índice de desempeño logístico total del Banco Mundial de 160 países. Entonces estamos casi que a la mitad de la tabla. ¿Cómo queremos competir y ser los grandes agroexportadores, los grandes exportadores en general de productos peruanos si no atacamos el tema de los costos logísticos? Siguiente, por favor. Un estudio muy interesante que se hizo con el Banco Mundial, con Mincetur, que fue finalizado este año, analizó 5 cadenas de exportación: la café, la quinoa, uva fresca, cacao y cebolla. Y en general los costos logísticos representan una porción importante del precio total. Y lamentablemente en la mayor parte de los productos analizados estamos en situación desfavorable si nos comparamos con nuestros principales competidores. Entonces, podemos ser muy productivos en el campo, pero luego, cuando eso empieza a transportarse desde los mercados, sea mercado local o sea mercado internacional,
Ahí es donde están los cuellos de botella que es necesario atacar, y más adelante voy a hablar de algunas de las medidas que nosotros estamos proponiendo. Siguiente, por favor. Como dije, en el costo de transporte tenemos, en los costos logísticos tenemos dos componentes. El costo de transporte, que son importantes para el café, que representa el 20% para el caso del café, 33% en el caso de la quinoa y 32% en el caso del cacao. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es, digamos, todo ese espacio de más del 30% se lo está llevando el costo logístico, el costo de transporte. Entonces, ahí estamos perdiendo competitividad importante en dichos sectores, en dichos productos. Y luego, para productos refrigerados, por los costos de la cadena de frío y para que no se rompe esa cadena, también en el caso de cebolla y uva, los costos pueden llegar hasta el 40% en el caso de la uva. Siguiente, por favor. ¿Qué planteamos entonces ante esta situación? Sin duda, el sector agroexportador tradicional y no tradicional ha sido uno de los grandes beneficiados de la apertura comercial, de la inserción del Perú a la economía global, ha impulsado la formalización del país. Basta ir a ver, estuvimos la semana pasada en Trujillo viendo algunas empresas agrícolas y era impresionante lo intensivo que puede ser la mano de obra y cómo ha cambiado la vida de millones de familias. Familias que se encontraban por muchos años en el mercado informal, laboral, y que ahora tienen un empleo formal que se les paga con una planilla, que reciben un sueldo en la caja o en el banco, que tienen acceso al crédito. Y eso ha cambiado muchas cosas. Ya pueden sacar un préstamo para mejorar su casa, para adquirir artefactos. Entonces, el sector agrícola es importante al ser intensivo en mano de obra, tiene una repercusión fundamental en el desarrollo de las ciudades de nuestro país. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es la agenda que desde Comex Perú queremos aportar y poner a su disposición? Y aquí, de verdad, las veces que se requiera venir a conversar con ustedes, enviarles los documentos, enviarles la información que requieran para aportar con esta discusión. El primero, infraestructura, que es un tema fundamental que justamente repercute en el tema de los costos logísticos. Segundo, el tema de biotecnología, y voy a pasar a detallar rápidamente cada uno de ellos. Acceso a mercados. Si bien hemos avanzado con los principales mercados, es fundamental seguir abriendo mercados como India, como Rusia, Turquía y Marruecos, que son importantes plazas con millones de consumidores que están ávidos por consumir los maravillosos productos peruanos que van a permitir que el agricultor pueda recibir mejores precios, pueda pagar mejores salarios y pueda esto tener un efecto importante en las millones de familias que están atrás de ese sector. Otro tema fundamental, el fortalecimiento de las oficinas comerciales y los agregados agrícolas y ganaderos en el exterior. Este gobierno está haciendo una reorganización de lo que son las oficinas comerciales en el Perú, que es muy importante tener una estrategia más clara, y en ello está potenciando que hayan especialistas en cada una de esas oficinas. No es lo mismo que haya una persona que un día esté ayudando a empresas de textiles a vender t-shirts o polos y otro día esté vendiendo espárragos. No es la misma expertise, no es la misma conocimiento que se tiene para poder ofrecer los mismos contactos que se tengan de compradores en los distintos sectores productivos. Un tema fundamental que desde acá, desde el Congreso, de la mano del sector ejecutivo, es importante trabajar y que no perder más tiempo, es justamente la modernización y el fortalecimiento de las entidades y organismos al servicio exterior. Estamos hablando de entidades como SENASA, DIGESA, DIGEMIT y SANIPES. Tenemos que tener entidades que estén a la altura del empresario y que brinden un servicio de calidad. Necesitamos un Estado al servicio del ciudadano que sea más ágil y que un pequeño empresario no tenga que ir 3, 4, 5 veces por un trámite, que le diga, no, señor, vuelve la próxima semana, que de verdad necesitamos algo que sea mucho más ágil, mucho más serio, mucho más técnico y que tenga mayores capacidades de recursos humanos y técnicos. Ahí nosotros lo que proponemos es que los directorios sean público-privados, que eso es muy importante, que el sector privado sea parte de esas instituciones. Por ejemplo, en el caso de PROMPERÚ, vemos que este directorio público-privado ha tenido excelentes resultados y trabajamos de la mano para llegar a los principales mercados. Otro tema también muy relevante en la agenda del sector agroexportador
es el Callao como zona logística portuaria y en general, y aquí quiero llamar la atención también en este tema que es muy relevante relacionado al tema de costos logísticos, que es el tema de conectividad. Y aquí lo que se requiere es un trabajo conjunto entre distintas entidades del Estado. Usualmente el MTC trabaja por un lado, tenemos al MEF y tenemos a Mincetur. Todas ellas tienen que estar coordinando con una misma visión de conectividad, ¿no? De que el país esté mucho más conectado, no solo para el tema de exportación, sino que los pueblos puedan sacar sus productos para los mercados locales, que haya más eficiencia y realmente mayor competitividad de nuestro país. Y es importante el trabajo conjunto entre las distintas entidades del Ejecutivo. En el tema de infraestructura, bueno, lo comenté y ya muy específico al sector agro, es el tema de seguir impulsando los grandes proyectos de irrigación. Entonces, el Perú, sabemos, la costa peruana es un desierto y se han hecho maravillas en este desierto con los proyectos de irrigación. Se tiene que seguir impulsando esto. En la sierra hay también proyectos maravillosos ahorita de productivos que se tienen que seguir impulsando. Y en la ceja selva, proyectos como el Palmito están generando mucha mano de obra, mucho crecimiento y dinamismo de la región de ceja selva y selva. Y en especial con el tema de los proyectos de irrigación, impulsar Majes Siguas 2 en Arequipa, Chavimochi crece en La Libertad, que es fundamental justamente para seguir ampliando esa frontera de las tierras que están disponibles para la producción agrícola. Siguiente. Un tema muy relevante es el tema de la biotecnología y es una realidad en el mundo, eso no lo podemos desconocer, ¿no? Sabemos que la ley 29811 estableció una moratoria al ingreso y la producción de organismos vivos modificados en nuestro país y el objetivo era que en estos 10 años se hicieran los análisis científicos para analizar los beneficios o no de esta moratoria. ¿Qué ha ocurrido? Poco se ha hecho en el Perú por analizar el impacto de esta moratoria. En el mundo se ha demostrado que no hay un efecto negativo sobre estas semillas y estos productos, pero sí grandes beneficios como son cultivos con mayores rendimientos, un menor uso de pesticidas y herbicidas, mayor resistencia ante shocks climáticos y plagas. Y al final del día eso es una realidad. Estamos perdiendo competitividad contra nuestros principales socios por no poder usar semillas mejoradas. Por ejemplo, el algodón. El Perú era orgulloso de su algodón Pima, de la calidad del algodón Pima. ¿Y qué ocurrió? Hemos sido afectados por las distintas plagas, hemos perdido productividad y tenemos el algodón BT, que es un algodón que ahora se produce de manera espectacular, es una semilla mejorada que se produce en India, que comprende ya el 95% de las cosechas totales de algodón en dicho país. En el periodo 2002-2008, los pequeños agricultores incrementaron sus ingresos en 50% en la India por el uso de estas semillas, mientras que en el Perú, si vemos el otro lado de la moneda, en el 2012 las hectáreas sembradas de algodón cayeron 37%, en el 2013 cayeron 30% y siguen cayendo. Cada vez más nos estamos quedando sin cultivos de algodón, porque lo que estamos haciendo es atándonos de manos y pies al uso de la tecnología. Esa es una realidad y nuestros competidores lo están utilizando y hay sustentos científicos sobre los beneficios del uso de este tipo de semillas. Y es importante que ese es un tema que tiene que ser tratado por los científicos. O sea, yo no soy una científica, yo sé de comercio exterior, pero no puedo estar hablando sino referirme a los análisis científicos que hay en la materia. Siguiente, por favor. Como mencioné, la red de acuerdos comerciales es importante seguir potenciando. India, Rusia, Marruecos, Turquía son mercados que no podemos descuidar. Del 2011 al 2015 se avanzó poco en lo que es la apertura de mercados. Esa fue una de las causas de la caída de las exportaciones en los últimos años y es importante retomar el dinamismo del sector a través de nuevos mercados, de que en periodos de crisis o de desaceleramiento de la economía global, los exportadores peruanos tengan la oportunidad de elegir, decir, bueno, si Estados Unidos está cayendo, ¿dónde más puedo ver? Yo diversifico y no tengo todos los huevos en una sola canasta. Digo, bueno, ok, voy a dejar de vender menos en Estados Unidos porque me están demandando menos, pero me voy a ir a mercados más chicos, mercados de países en desarrollo, como Turquía, por ejemplo, o India, que siguen creciendo tasas importantes y pueden seguir demandando
los alimentos peruanos. Por último, siguiente, me quiero referir al régimen